¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por conectar con La Mirada. Mi compañero Víctor Gómez se integrará en breve. Hoy comenzamos con una muy buena noticia. En este instante, específicamente en el Hotel Holiday Inn, se está efectuando un acto en el que están encabezando el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Trasplante, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes y Radio Televisión Dominicana para presentar el inicio de la temporada del programa Vida Después de la Vida, que es una iniciativa que busca visibilizar la importancia de la donación y el trasplante de órganos en el país, algo esencial. Nuestra compañera Yunairi Almanzar está allí y con ella conectamos justamente para que nos dé los primeros detalles de este importante evento. Adelante, Yunairi. Gracias, Lisset. Buenas noches para ti, toda nuestra gente en sintonía con La Mirada. Como bien dices, este programa Vida Después de la Vida, el cual consta de 6 episodios que se estarán transmitiendo por Radio Televisión Dominicana, está haciendo su estreno en el día de hoy. Esta iniciativa, que es una iniciativa conjunta, no solo de Radio Televisión Dominicana, sino también del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, con el objetivo pues de promover la donación de órganos en la República Dominicana, un tema que ha tenido bastante tabúes desde el seno familiar. Hay mucha resistencia con el tema de la donación de órganos en el país. Sin embargo, lo que se busca con este tipo de programas que muestra historias de personas, de pacientes que han estado a la espera por lo menos una vez de alguna mano amiga, alguna persona que pueda pues prolongar su tiempo de vida en la tierra. Hoy estamos en el lanzamiento de esta serie de programas, el cual pues acercará a la República Dominicana a las historias de estas personas que han servido de protagonistas en estos primeros 6 episodios, que buscan pues nada más y nada menos que acercar el corazón de la gente a este tipo de iniciativas. Vemos en estos momentos cómo está la comitiva de personas que han sido parte de esta iniciativa. Vemos al director del INCOR, José Juan Castillos Almonte, a la directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara, así como parte del equipo de Radio Televisión Dominicana, que ha jugado un rol importante en esta iniciativa, ya que será el canal oficial donde se transmitirán estas historias que han sido grabadas y estarán pues contando la vida de aquellas personas que han tenido que lidiar con una condición de salud. Recordemos también que la nueva cédula de la República Dominicana busca que los ciudadanos dominicanos pues también decidan si podrán ser donadores o no. Así está el ambiente en este Holiday Inn, donde se está llevando a cabo este lanzamiento sin precedentes en la República Dominicana. Lisset. No solamente por la exposición de 6 episodios de este programa, Vida Después de la Vida, sino porque mueve la iniciativa que deberíamos asumir, si no todos, una gran mayoría, para hacer que nuestro cuerpo, cuando ya no podamos estar aquí, nuestros órganos puedan servir a alguien y renovarle su vida. Muchas gracias por el reporte. Y nosotros ya damos la bienvenida a mi compañero Víctor, ya decía que se iba a incorporar en breve. Miren, seguimos con otra buena noticia que está en proceso. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que es un sistema de alerta para personas desaparecidas, menores, pero también personas con algún tipo de discapacidad, personas de edad avanzada y mujeres también víctimas de violencia. Se conoce en el caso de los niños como alerta Amber, como una, digamos, una plataforma que generaría mensajes de alerta
a través de redes sociales, de mensajería instantánea, de WhatsApp, de manera tal que toda la sociedad puede estar en atención ante un caso determinado. Nosotros saludamos esto, esperamos que pueda seguir el proceso de forma fluida hasta que llegue al Ejecutivo de manera tal que pueda promulgarlo y convertirlo en ley. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo creo que esta es una coyuntura que nos lleva a recordar las más de 2.000 personas desaparecidas desde el año 2022 en la República Dominicana y de las que no se sabe nada. Pero también el caso del niño Roldani Calderón, desaparecido hace más de un año en La Vega, y de Briana Genao el 31 de diciembre en otra localidad. De ellos no se sabe absolutamente nada. Claro, una noticia va suplantando la otra, pero solo hay que ponerse en los zapatos de una familia que pierda a un ser querido, que desconozca su paradero, que como muy bien Víctor ha apuntado cada vez que tratamos este tema, no puede incluso darle un cierre a ese caso. Tiene que estremecernos y no podemos quedarnos como sociedad asumiéndolo como algo ordinario, porque no lo es. Y necesitamos mantener el tema sobre el tapete, aunque sigan produciéndose hechos que generen otras noticias. Las desapariciones requieren todo un proceso de investigación, personal especializado, recursos, y tenemos que lograr que se haga lo necesario para que la sociedad pueda tener respuesta. Me sumo en un 100% a ese comentario que acaba de realizar mi querida compañera Lisette Selman, y me comprometo delante de toda nuestra audiencia, ante ella, de coordinar con nuestro equipo de producción para que las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló puedan compartir prontamente con nosotros aquí en un programa especial de La Mirada, que fueron las dos diputadas que hicieron una reintroducción de este proyecto de ley, tan pronto asumieron en el 2024. En el caso de Liz, ella fue diputada creo 2024, pero desde que llegó Liz ha estado muy atenta a este tema, y Carmen Ligia también, y anteriormente lo había estado también el diputado Orlando Jorge Villegas. Así que conozco bien el tema, estuve trabajando bastante con esa pieza cuando fui diputado, y vamos a traerla para invitarle y conversar, porque eso es muy importante y muy oportuno, esta aprobación, y ojalá sea declarado de urgencia ahora en segunda lectura y que se conozca también para que sean, porque hay otros proyectos que declaran de urgencia y lo aprueban rápidamente. Es correcto, este no puede ser la excepción. Muy bien, bueno, probablemente muchos de ustedes han estado dándole seguimiento al caso del doctor Fadul de Santiago y digamos que la contraposición que ha estado haciendo la reconocida comunicadora Nuria Piera. La controversia, se ha tornado una controversia en las redes con el tema de la investigación que hizo Nuria en su programa sobre los medicamentos del doctor Fadul. Ciertamente. Pero tú sabes que una cosa que, perdóname que te interrumpa, que me ha llamado, y qué bueno que traemos este tema, que me ha llamado poderosamente la atención, es que el debate y la controversia que se ha generado en las redes no es a propósito del tema, como lo queremos nosotros analizar aquí con estos dos profesionales que nos acompañan en estudio, sino es como si fuera una lucha. ¿Te acuerdas Relámpago Hernández y ya Veneno? Entonces, un grupo está a favor de Nuria con los técnicos y otro grupo con el doctor Fadul con Relámpago y los rudos. O sea, se ha ido más a una controversia o a una guerra como si fuera Nuria versus el doctor Fadul, en vez de es positivo, es correcto el procedimiento, hace bien, no hace bien, se suma, no se suma, que al final de cuentas es lo que debemos. De hecho, eso es lo que va a ser La Mirada esta noche. No vamos a debatir aquí la controversia, sino precisamente a tomarlo como punto de partida de una conversación en la que esos dos profesionales nos van a permitir tener una mirada más amplia en procura de que ustedes también se informen. Así que damos la bienvenida a Juan Carlos Simón, quien es nutricionista funcional, un hombre que tiene en su haber y dentro de todo el sistema, porque es un sistema lo que Juan Carlos trabaja y ofrece para las personas que se alinean con sus principios, respuestas para no solamente un bienestar físico por fuera, sino un bienestar físico interno. Así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señora, por la invitación. Y nos acompaña también Luis Ortega, quien es psiquiatra y nos ha acompañado en alguna que otra ocasión.
Sabes que en el caso, perdóname, Luis, escúchame, Luis es de las casas, permiso. Claro. Tú sabes que ese señor, yo no confieso aquí públicamente y ante ti que yo no puedo tener, renuncio a mi objetividad e imparcialidad para entrevistar a ese caballero. Tú sabes, yo tengo un problema con él. Ajá. Mi hijo Víctor Fernando de Jesús Gómez Tejada, que es uno de mis mayores orgullos de vida, es lo que es hoy y ha hecho todo lo que ha hecho hoy gracias a tener a ese señor como su role model, como su modelo a seguir. Bueno, O sea, Víctor Fernando era un niño de 10 y 11 años y Juan Carlos me lo estimulaba y le decía, esto, toma esto, jugaba fútbol. Juan Carlos le decía, me acuerdo que estaba en la escuela de Bauer y Juan Carlos le decía qué proteína, qué medicamento, y él iba a coger curso, siendo un niño, iba a coger curso con Juan Carlos y hoy tiene su gimnasio y se ha dedicado a, él emula, tú le preguntas y él te dice, lo que yo quiero ser cuando yo sea, digo, ya es grande, pero lo que yo quiero ser Juan Carlos Simón. Sí, testimonios Entonces, hay muchos. Yo adoro ese hombre. Sí, Gracias, testimonios Luis, a hay ti también, muchos pero- y tengo un hijo que se expresa de la misma manera y yo también doy un testimonio de la afectividad. Bueno, a ver, me gustaría comenzar con tu permiso, Juan Carlos, con Luis. En el caso de esas indicaciones del doctor Fadul, basadas solamente en vitaminas y en aminoácidos, con testimonios de padres de niños de trastorno del espectro autista, que es el caso para el que él trata con estos dos componentes, ¿podría resultar solo un placebo o tiene, tú como médico puedes decir que Sí, porque tiene es como algún psiquiatra, sustento? porque por ejemplo Juan Carlos es psicólogo y es Claro. nutricionista, pero tú eres más profundo, tú Es ¿cómo se llama? correcto. El psiquiatra, sí, que medica, Claro. todas las cosas. Mira, es importantísimo hablarlo de forma técnica, como decía Víctor, este tema. No solo quedarnos en la farándula y la controversia. No, para fines de nosotros no tiene eso relevancia. Eso es la red, Exactamente, se ha eso es hecho un súper TikTok, importante. Fíjense, desde que estamos tratando el autismo, que es una enfermedad del neurodesarrollo, sabemos que hay elementos tanto de aminoácidos, triptófano y otros tipos de aminoácidos esenciales, y también vitaminas que pueden ayudar al desarrollo cerebral. Eso está comprobado de hace mucho tiempo. El nivel que puede ayudar y los componentes que pueden ayudar pueden variar de cada niño, en cada adulto en cada adulto. Entonces, el personalizar el tratamiento es vital para saber qué podemos esperar en un paciente que le estamos dando este tipo de suplemento o de vitaminas. Okay, eso es súper importante que lo tengamos. ¿Qué pasa con el doctor Fadul? El doctor Fadul tiene una trayectoria de 50 Sí. años. Una figura reconocida. Y hay respetada, que tener algo queremos. muy en cuenta, que hace 50 años los médicos especialistas eran muy pocos. No habían, Por lo tanto, médicos, porque no se conocía el autismo hace 50 años como se conoce médicos hoy. generales, Claro. médicos que estaban en una área, se dedicaban a un tema en específico. Y probablemente por eso no tenían la subespecialidad. Muchos de ellos ya sí se hicieron subespecialistas. Y en el caso del doctor Fadul es un médico familiar, creo, médico internista que se formó en España. Él tiene la capacidad de poner suplementos, tiene la capacidad de poner vitaminas. El tema es que como nosotros queremos que se regule también, yo no puedo dar tratamientos para reumatología, aunque probablemente sé tratar un paciente con reumatología. Yo no le puedo hacer una cirugía a alguien, aunque pasé por cirugía. Es importante saber que debemos de tener ciertos protocolos, cierta regulación para poder tratar a los niños con autismo, ¿no? El psiquiatra, el neurólogo, es lo ideal que sean Claro. los tratados. No quiere decir que tanto los nutricionistas también, los médicos generales no puedan tratarlo, incluso en países desarrollados el que lo recibe es el médico familiar, ¿no? Y comienza a tratarlo. Pero sí, definitivamente, en el punto donde tú me preguntas, que sí puede funcionar, han funcionado. Lo que pasa es que no podemos venderlo como una cura. Y ese es el tema y el punto peligroso que podemos ver. Juan Carlos, efectivamente, no puede verse como una cura, porque de hecho a nivel mundial científicamente no se ha encontrado o definido una cura como tal. Sin embargo, es verdad que los aminoácidos tienen muchas funciones, como reparador de tejidos, también para temas de desarrollo cerebral. Desde tu óptica, ¿qué puedes decirnos al respecto? No, desde tu óptica no, perdóname. Desde su mirada. Ay, gracias. Mira, el autismo, ante todo, el autismo de la perspectiva funcional, que trata de entender quizás las razones que pudieran llevar
a la manifestación clínica como el trastorno. No hablamos de qué se lo pudo causar y factores epigenéticos, que tienen mucho que ver con detonantes externos, que pueden ser tratamientos, alimentación, hay múltiples factores y una expresión genética. Por ejemplo, para hablar de los aminoácidos y las vitaminas, hay un gen que es encargado de la metilación que se llama MTHFR. Quien tiene ese gen, por ejemplo, es pobre en la metilación. La metilación representa un trastorno a nivel mitocondrial por algunos genes que se activa o se desactiva, como hablamos de la epigenética, en función a carencias de algunas vitaminas o la incapacidad de metilar a nivel hepático. Se sabe que el autismo conlleva una carga tóxica por múltiples factores y también conlleva factores estructurales, que es la carga tóxica, y factores funcionales, que quiere decir pérdida del equilibrio en el cerebro. Un niño autista se sabe, y el doctor tiene que saber mucho más que yo de esto, que hay una carencia muy profunda de GABA, que es un neurotransmisor que tiene un efecto calmante del sistema nervioso y una dominancia de lo que es el glutamato. Ahí sí, por ejemplo, protocolos de vitaminas como la vitamina B6, la P5P, que es la bioactiva o la metilada, que sirve como cofactor para bajar ese glutamato, porque trabaja como en una sinergia. Para incrementar el GABA puede permitir en el niño una calma que le permite enfocar más la mirada y ser quizás un poquito más integrativo en su vida. ¿Ya eso es una mejoría? Una mejoría. Entonces resulta, por ejemplo, que muchos de todos los neurotransmisores en una cadena a nivel bioquímico necesita como materia prima un aminoácido muy específico. La tirosina para la dopamina, el triptófano para la serotonina. Hay una cantidad de aminoácidos, por ejemplo, la taurina, que es muy bueno usualmente, incrementa la receptividad de los receptores del GABA. Entonces, cuando esos niños que aparte su condición lo lleva, por esa carencia de neurotransmisores, le crea adicción a alimentos muy específicos, esos niños casi no comen de nada. Tienen mucho más tendencia a alimentos altamente procesados por la inflamación intestinal que tienen. Entonces, el autismo, de la perspectiva funcional, porque el médico es especialista en cómo abordarlo, con los recursos que tiene fármaco para estabilizar. Claro. Pero se sabe que, por ejemplo, en muchos aspectos, como dice el doctor, de una forma muy acertada, hay que ser muy enfocado en la manifestación clínica en función al tratamiento. Lo que hace el médico funcional es prácticamente reconocer por la historia los marcadores de conducta que pudiera estar aconteciendo y dar las herramientas para que el cuerpo pueda manifestar cierto grado de mejoría. Decir que cura quizás es incorrecto, pero si tú quieres, si fuera papá, y yo tengo una niña especial, es lograr que ese niño pueda integrarse, porque el autismo no hay un diagnóstico de imagen o una prueba específica, sino es un conjunto de marcadores clínicos que lo lleva a un diagnóstico. Entonces, en la medida que tú vas tumbando esos marcadores clínicos, el niño puede comenzar a hacer una vida en cierta medida como quisiéramos todos los padres, que pudieran integrarse a la sociedad. Claro. Pero, a ver, yo vi el reportaje y me pareció muy interesante y lo seguí a profundidad, y por eso lamento que el debate en las redes se haya concentrado sobre uno versus otro. ¿Qué pasa, Juan Carlos y estimado Luis? Una de las críticas o las situaciones es que él consulta de larga distancia. O sea, que hay padres que vienen de Estados Unidos, que le presentan el caso o los síntomas que los niños estén sintiendo, y entonces él le da el medicamento. Pregunta número 1, ¿necesita, para poder recetar o para poder aplicar el medicamento, ver el niño físicamente? 1. 2, otra controversia es que él le da los medicamentos, pero que no le especifica. O sea, Lisset, como hacen los médicos, le dan una receta, Lisset, ve y compra tal medicina, y Lisset va a la farmacia y la compra, sino que él la saca del pote, del frasco, se la da, y entonces Lisset se la lleva como si fuera un genérico, como sin especificar lo que le está dando. Y número 3, si él la cura, yo creo que ahí hay un tema de semántica. Él dice, yo lo curo. El doctor Fadul es un cibaeño, es santiaguero, tiene un hombre, como dice Luis, ya de edad. Él dice, yo lo curo. No, señor, no es que usted lo cura, es que usted un paliativo lo mejora. Es un paliativo, exacto. Claro. Pero quizás se enfocó mucho el público en la palabra que yo lo curo. Que el doctor Fadul cura el autismo. No, él, como ustedes han explicado, fomenta con estos medicamentos a una mejoría. Sí, mira, yo comenzaría por la parte última. Yo creo que aunque el doctor Fadul tiene su personalidad y todo, es muy afable, tenemos que cuidar mucho el tema de los términos que utilizamos, porque en la parte de cómo va a recibir esa familia la esperanza o la mejoría es muy importante. Entonces, y evidentemente el doctor Fadul tiene muy buena personalidad, es muy jocoso y es muy... Sí, pero ahí no es el candidato, no es el comunicador, ahí te está hablando ya el profesional. Médico. Entonces, y otra persona, si lo hiciéramos
si no fuera el doctor Fadul, si fuera otra persona que lo hiciera, como hubo un caso en Minnesota con el dióxido Dióxido de cloro. de cloro, una doctora también que habló y todo el mundo fue en contra porque no tenía después de mucho tiempo de darle el tratamiento. Entonces, sacando el personaje de Fadul, tenemos que tener en cuenta de cómo nos referimos más en una persona que es muy mediática. Y no crear expectativas falsas. Y Claro. incluso yo vi una entrevista de uno de sus pacientes, el más famoso, el que está en Estados Unidos, donde realmente el doctor Fadul, cuando hace una consulta, vamos a decir, real, con el tiempo suficiente, pues da las expectativas reales, porque él le dijo a este padre, o a este padre, un padrastro de los niños, le dijo, no, mira, lo más que puede pasar es que no le haga nada. O sea, él le dijo, dásela, puede mejorar o no le hace nada. En ese momento él fue mucho más realista, mucho más concreto con ese padre que lo que dice en los medios de comunicación. Y por último, con lo que tiene que ver con el tiempo, es muy importante la evaluación correcta del nivel que tiene. Presencial. Claro, presencial. E incluso, como decía el licenciado y nutriólogo funcional, Juan Carlos Simón. pues el tema de saber si esa persona tiene deficiencia de la metilación del folato, porque no todos los niños van a responder, y es un error que tenemos en el país. No sé, esa nueva medicina que aprobó la FDA no fue para el autismo, fue para la deficiencia de folato, que tienen una serie de enfermedades neurológicas, incluyendo el autismo. Entonces, es un tema muy técnico que lo podemos distorsionar y entonces dárselo a todo el mundo. Los que creen que la vitamina no da nada, sí da. Da irritabilidad, da diarrea, da problemas neurológicos. Como efecto secundario. Claro, cuando lo usamos discriminadamente o cuando no tenemos la capacidad de metabolizarlo. Entonces, Claro, o sea, el por hecho de- defecto y por exceso, una Claro, vitamina específica aunque puede sea la provocar vitamina B problemas, que se claro. puede ir por el riñón. Entonces es muy importante el saber la cantidad que le estamos Pero dando. no puede abusar de la vitamina tampoco. No se puede abusar ni siquiera de las hidrosolubles, que son las que menos, como que la vitamina C o la vitamina B, que son las más utilizadas. Entonces, el darle seguimiento, el ver las consecuencias del medicamento o del suplemento son importantes. Por lo tanto, una consulta a distancia de 2 minutos, solamente con lo que te diga un padre que no se hace prueba de el A2, por ejemplo, que te dice las dificultades de un niño en el espectro. Ni análisis de laboratorio. No se hace análisis de laboratorio, pero tampoco se hace con un equipo multidisciplinar. Yo no trabajo solo con el autismo. El que trabaja solo con el autismo no tiene tantos resultados como el que trabaja con un grupo de terapeutas, con un grupo de nutrición. Y eso es otro tema que el doctor Fadul hace, que tal vez es un problema, que no dice no le dé dieta. Eso es un tema porque sí hemos visto que tiene un problema. Juan Carlos, entonces, sí, ese es tu campo ahí. A ver, sabemos, y personalmente contigo profundicé, tuve la oportunidad de leer tu libro, cómo la alimentación tiene, todo que ver con todo. En el caso de los niños con trastorno de espectro autista, ese componente alimenticio. El intestino es el segundo cerebro. El doctor puede saber mucho más que yo, porque tengo que quitarme el sombrero, por Dios, por su especialidad. Pero, por ejemplo, lo que tú comes afecta a un 85% de tu percepción y tu función cerebral. Y lo que tú piensas puede afectar a un 15% de la aferencia por el nervio vago. Tanto. Sí. Fíjate que, por ejemplo, el doctor Chris Palmer, famoso psiquiatra con práctica en Harvard, ha escrito un libro que se llama La energía cerebral, donde él aborda con dietas muy específicas de eliminación cetogénica y pone en remisión trastornos que son resistentes a medicamentos como esquizofrenia y algunos tipos de trastornos conductuales con un tipo de depresión. Esa es la especialidad de él. Wow. Asunto que él da una perspectiva no competitiva, sino complementaria a lo convencional porque él es médico, donde él muestra que hay un elemento metabólico en la función cerebral. Entonces lo que hace el especialista funcional es abordar todos los aspectos, como dije yo. Hay un aspecto estructural, que hay una inflamación intestinal, hay una disbiosis intestinal, hay un intestino que permea, y parte de los neurotransmisores que son encargados de regular la función cerebral se producen en el intestino. Entonces el primer abordaje que se hace, es la alimentación, la exposición al sol y verificar por pruebas de laboratorio como deficiencia de vitamina D, 25 hidroxivitamina D, o por ejemplo una prueba, digamos, no muy precisa, pero te podría ayudar a definir un estado de pobre metilación como una homocisteína elevada.
Entonces hay muchos factores que el especialista, que es lo que hace mi equipo, la doctora Solange, que es pediatra, el doctor Jackson, Juan Carlos Simón y otros médicos en mi centro, en genética funcional, multidisciplinario, es el abordaje completo para cruzar la información de la historia clínica, los hábitos del niño, si el niño nació, por ejemplo, por cesárea, son factores que inciden. El tipo de alimentación. Hasta que se nació por cesárea sí, natural. el tipo que automáticamente le cambia la microbiota. El tipo de alimentación Espérate, que sí fue. ¿Por qué? Explícame la diferencia entre el que nació natural y que nació por Porque cesárea. la natural usualmente tú transmites una gran cantidad de información del sistema inmune en lo que tiene que ver las inmunoglobulinas. A través del tubo tú dejas impregnado en el niño una microbiota que va a determinar mucho la lo que misma tiene. bacteria. Una bacteria, La misma o sea, una bacteria, bacteria que se... Entonces, también, por ejemplo, la lactancia va a determinar el tipo de lactancia que tuvo. Hay una gran cantidad de factores que inciden. Wow. Entonces, en ese levantamiento completo, multidisciplinario, entonces sí se aborda, sí definitivamente, que es mi especialidad, es como yo mediar, o sea, lo que tiene que ver es inflamación. Hay una suplementación muy específica que permite ese epitelio intestinal sellarlo para que deje permear y causar inflamación secundaria sistémica por el sistema inmune, como la glutamina, que es un suplemento que usan los deportistas. Entonces, usualmente, si el doctor Polio está en lo correcto, en lo cierto, es que el abordaje debe ser a partir de esto. Ahora, como yo sé que el caso es el doctor Fadul, que estamos hablando aquí, yo no me siento, el doctor sí, que es médico, quizás en criticar lo que en cierto modo da resultado. Reitero, no estoy ahí, no he hablado con él, pero sí tenemos que hacer empatía también con los padres que sufren con un niño con autismo. Sí, sí, claro. Es una condición que destruye familias muchas veces porque recibimos muchos niños con autismo en mi centro. Y muchos de ellos han testimoniado que han visto efectivamente reacciones positivas en sus hijos. Por ejemplo, el que no hablaba ha comenzado a decir por lo menos palabras, o como tú decías, que ya mira, o sea, mira que le habla, o sea... Yo tengo experiencia con los niños y yo he visto muchos, no médicos, creo que vi a un audiólogo que dijo que tiene 20 casos de Fadul que han estado bien, que han mejorado. La verdad es que yo no estoy en contra de que Fadul siga dando su tratamiento y tengo pacientes de Fadul que han ido bien, pero tengo también muchos pacientes de Fadul que no le han ido tan bien o que han hecho algún tipo de regresión. Lo que no es el tema de si Fadul o no Porque no puede es dar el genérico, tratamiento, no es, claro. no es que todos esos medicamentos le hacen los mismos efectos o ayudan a todo Exacto. el mundo. Yo creo que no es el punto mío, no es que Fadul siga o no dando el tratamiento. El punto mío es que incluso si sigue dando el tratamiento, sea regulado, sea estructurado, sea protocolizado, porque para eso es que hicimos la ciencia de la medicina, no porque si no entonces vamos a la esquina y pedimos cualquier cosa. Sí, tenemos un corte del ministro de Salud, Víctor Atala, que esta mañana compareció en uno de los programas del grupo de medios Telemicro y se refirió al respecto. Vamos a escuchar a ver qué dijo. Que se habla por ahí en las redes mucho del doctor Fadul y ese tipo de cosas. ¿Ustedes como ministerio le dan seguimiento a ese tipo de cosas? Sí, al ministerio le da seguimiento a todos. No ha habido ninguna queja de ninguna de las personas tratadas en ese sector. O sea, todas las personas que... El ministerio sigue las cosas, obviamente. No ha habido ninguna queja específica de... esperamos que las sociedades, si tienen que presentar, que presenten, pero sí nosotros buscamos y mandamos nuestro sistema de inspección, de garantía, de que se mantenga, que el médico esté habilitado, que tenga su título. Son las cosas que uno, y que lo que esté dando sea adecuado o no. Pero hay departamentos que intervienen en eso, el departamento de habilitación, el departamento de monitoría y garantía de la calidad, y obviamente DGMAPS es parte importante porque se incluye los medicamentos. La segunda parte de la pregunta. Pero déjame decirle algo en ese aspecto. Sí quiero decirles algo, que Estados Unidos introdujo hace unos días, la FDA aprobó un medicamento para el autismo que se llama leucovorin, que su base es el ácido folínico, que es una vitamina, un suplemento natural. O sea, estamos hablando de que hay bases y conocimientos para decir que cosas mejoran el autismo. Doctor, pero nunca se hablaba de cura. Nunca se hablaba de cura. Porque es un aspecto que no se habla de cura en eso, se habla de mejoría. ¿Eso significa que para el ministerio resulten apropiados los tratamientos que ha estado dando el doctor Fadul? Estamos investigando, no puedo decir que son aprobados ni no apropiados. Sí le puedo decir que nosotros no se nos han quejado, no ha venido una queja formal de un paciente que diga, me dieron un tratamiento y me engañaron, me dieron un tratamiento y me fue mal, me dieron un tratamiento y estoy peor. O sea, si alguien está así, que nos
contacte. Sociedades médicas especializadas. Y la sociedad médica también, que nos manden una carta. Quizás ellos vi que dieron unas declaraciones ahí, que nos contacten. Nosotros, el ministerio está para darle atención a cada uno de los puntos. Pero si nosotros mandamos habilitación, monitoreo de calidad, a que hagan un levantamiento, y DIGEMAPS también, y cada uno tiene que pronunciarse. Doctor Ortega, ¿qué te opinas de lo que acaba de escuchar? Mira, yo lamentablemente el doctor está equivocado. No fue aprobado para autismo. Fue, como yo le dije, aprobado para déficit de folato, ya sea autismo, o sea cualquier tipo de enfermedad neurológica que tenga ese problema, y buscando lo que es en un grupo muy pequeño de un estudio, buscando la mejoría del habla. Okay. Ese es un tema que todavía no está aprobado para el autismo. Y algo a señalar, parte técnica, de que hay una parte de estudio que es muy famosa, que se llama PubMed, donde se producen estos artículos que hicieron una retractación de un artículo, el último artículo que se hizo, por errores técnicos en unas gráficas, donde todavía están buscando la forma de qué es lo que mejor y cómo lo mejor. Eso es importante que lo sepamos, porque no lo podemos generalizar la cuestión. Claro. En cuanto a la supervisión, que es lo que necesitamos, evidentemente el doctor tiene razón, que tiene que ser salud pública, tiene que ser las sociedades, tanto la de pediatría como la de psiquiatría, la de neurología, la que deben darle seguimiento, la parte técnica, la parte de qué está pasando y cómo está pasando. Pero aunque él dice que sí lo han hecho, evidentemente ninguno de esas y de la sociedad médica pues no están haciendo lo que es que verificar y poder investigar técnicamente si el tratamiento, y si funciona excelente. Si funciona, nosotros deberíamos replicarlo para que otros países y otras personas lo puedan usar. Pero no podemos caer en el sesgo de confirmación, que es lo que está pasando ahora. Claro. Porque el doctor Fadul lleva años dando este tratamiento, no está comenzando ahora, lleva 15 años dándolo. Entonces, y yo hice una búsqueda con inteligencia artificial y busqué todos los comentarios positivos que hay desde el 22 para acá. Entonces busqué todos los comentarios negativos que hay desde que comenzó esta queja. El 60% de los comentarios fueron negativos, si lo buscamos en todo el tiempo. Sí. Ahora, si lo buscamos en los últimos 2 años, claro, el 80% fueron positivos. Entonces, hay que tener cuidado. No es que no lo usen, no es que no vayan. Hay que tener cuidado en cómo recibimos la información y en qué momento estamos de la información. Juan Carlos, no te molestes conmigo, sabes que te quiero y te adoro, pero yo soy loco contigo. Pero tengo dos, o sea, tírate 2 cosas ahí que me dejaron. La primera, sí, es verdad, la nutrición, la alimentación y cosas, pero yo conozco muchísimo, no quiero decir gordo, muchísima gente obesa, mucha gente que se alimenta mal, que vive bien y está sano y saludable, inteligente, súper bien. Y conozco otros que no se alimentan mal, que al contrario son como tú y como Víctor, bien, qué sé yo. Cónchole, y tú ves que un infarto, el que corría de Codetel, Claro, acuérdate, en el Mirador, ¿te acuerdas que impactó mucho su muerte? Era un alto ejecutivo de Claro, que era maratonista. Y hay muchos casos de personas que se cuidan mucho. 1, 2, yo no sabía eso de la vitamina, que hay que tener cuidado si toma más vitamina de la cuenta que puede hacer daño, porque ustedes son los primeros que viven tomando mucha, ¿cómo se llama eso? Los polvos, la proteína, para hacer ejercicio y las cosas. Mira, Víctor, la salud es multifactorial. La salud es multifactorial. Hay factores que no se miden por la alimentación. Cualquier persona con un trastorno metabólico ya lo primero que tiene es grasa visceral, especialmente, que es la grasa peor, porque tiene una actividad metabólica por inflamatoria. La gente cree hoy en día que ser saludable es contar calorías, hacer mucha actividad física. La salud está en el justo medio. El justo ejercicio, el justo descanso, la justa alimentación, el justo disfrute, el compromiso y el placer. El que te enfoca solamente en la alimentación, como ha pasado en Estados Unidos, que por muchos años vino enfermando la famosa pirámide nutricional, a todos los americanos, avalados por inclusive todas las asociaciones médicas. Hasta que tú hiciste fiesta, que Robert Kennedy ahora cambió. Claro que sí, inclusive yo pienso entre la República Dominicana claro. Porque acontece que la pirámide que yo vengo proponiendo desde principios de los 2003-2004, que me acababan a mí, resulta que es la panacea aparentemente. Entonces hay que entender el cuerpo humano como una trinidad de elementos donde está la parte del cuerpo, la mente y la parte espiritual. Aunque parezca esto esotérico, no lo es. Una persona con una mente dañada
cambia, altera su sistema inmune, que es que va a regular que no desarrolle muchas condiciones. Ciertamente. Un cuerpo cansado, porque piensa que lo que importa son las expectativas de la cantidad que yo corro, lo delgado que estoy, para llenar estereotipos de carácter social, donde se vive solamente la parte de apariencia y no contenido. Correcto. Tú llevas tu cuerpo una cantidad de carencias y el cuerpo necesita equilibrio. Tú tienes una gran cantidad de dominancia de calcio y carencias de magnesio o minerales inhibitorios, vienen las arritmias o los síndromes de muerte súbita en el deporte. Entonces, por eso es que tenemos que redefinir lo que es la salud. La salud no es el extremo, no es o pasar hambre o comer demasiado. Es la primera época en la historia de la humanidad que mueren más personas por la opulencia y ser glotones por mucho comer que por pasar hambre. Eso históricamente nunca se hubiera visto. Sí, la glotonería. Pero fíjate, por ejemplo, la parte más reflexiva que puedo dar en este momento, porque reitero, o sea, tengo envidia del doctor, o sea, por Dios, su especialidad, lo que estudió, eso le lleva una dimensión de entendimiento. Pero lo que tenemos que pensar es usualmente en el beneficio que en mi práctica clínica, teniendo en cuenta ciertos parámetros éticos, yo doy resultados rentables para la salud de que va a buscar mi discernimiento para yo resolverle algún problema que en otro lugar no encuentra, O sea, sí, no encuentra bien, solución. ejercicio, pero eso no es todo porque también tiene que equilibrar con... Por eso a ti te gusta hacer yo. Querido, Claro. un cuerpo, y no es el tema que estamos en este momento buscando, no puede tener salud viviendo en el artificio del hombre. El estrés. El artificio, lo artificial, comida artificial, relaciones artificiales. No hay nada que tú puedas hacer, escucha esto, nada que tú puedas hacer si no mantienes los ritmos circadianos, trata de comer antes que caiga la noche y duermes bien. Cualquier otra cosa es una aberración para la biología del ser humano. Tiene lógica porque cuando tú estás estresado o te da con comer mucho porque tiene ansiedad o no come porque está muy mortificado. ¿Cuántos Y duerme mal. Y deportistas duerme no mal, van a mi no puede dormir. Deportistas van a mi consulta con un infarto de miocardio? Van a su cardiólogo y vienen a mí a la parte de intervención para reducir más los Lo que estábamos hablando, aunque estén comiendo bien y saludable, pero le falta otras cosas, como tú dices. Pero que hay que redefinir la salud. Porque, por ejemplo, tú le preguntabas a cualquier médico o especialista, que esta gente que se estudiaron inclusive en nivel de Harvard, hace 10 años, la pirámide nutricional, donde prohibía las grasas saturadas, demonizaba la carne y tú no comes lo que tú vas a comer, procesados, cereales, fumigado con glifosato, una gran cantidad de factores. Con azúcar. Porque Claro, quienes los están, químicos. quienes están mediando la salud en el mundo... Se quilla con eso, no le No, gusta. no, Pero lo que es que pasa tienes que es que me importan los demás. Claro. Tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Entonces, si tú ahora mismo, lo que tú haces no te lleva a ningún lugar, tonto tú que sigues navegando en esa misma dirección. Tú tienes que modificar, por eso que el pensamiento crítico ha desaparecido. Porque las bases para la práctica debe ser el estudio confirmado, pero con un corazón abierto a ser lo suficientemente atrevido, cuidando y salvaguardando tu paciente para desarrollar tu práctica clínica. Y hoy en día son todos protocolares. La medicina hoy en día está regulada por burócratas. Hay sus grandes excepciones, muchísimas, y no dudo que el doctor sea una, pero la mayoría de los médicos hoy en día son manejados, no ellos, los que manejan su visión de la salud. Robert Kennedy. Son burócratas. Robert Kennedy Entonces, no es un médico para más o así menos que- ya permitir, Sí. lo que estoy explicando es que hay que buscar la sinergia entre lo convencional y lo el complementario. equilibrio, como tú dijiste. Porque hace 90 años lo que es ahora mismo alternativo complementario era la medicina natural, Sí, es cierto. pero se ha venido modificando. Ahora, no podemos jamás negar que la convencional le está ganando la batalla, los síntomas y las enfermedades. el Una exceso vez tú de- las tienes, Y el pero ha exceso de- fallado en la prevención real para no llegar a la enfermedad. Que es la verdadera salud. Y el exceso de la cosa, ¿cómo se llama? Las vitaminas, los polvos, las proteínas. las Viejo, cosas. porque es una sociedad que se marca por el desempeño, no por la plenitud. O sea, lo ideal es, tú estás bien si te levantas cansado y te metes 300, 450 gramos de cafeína, porque el objetivo es lo que diga el relojito en el mirador. Y eso no es salud. La salud, la primera pregunta que tú tienes que hacer en salud, ¿cómo usted duerme? ¿Cómo usted se despierta? ¿Cómo es su vida? Tiene que depender de artificios de la cafeína para arrancar en la mañana o necesitas para pagarte con el GABA, el alcohol, la marihuana, que eso está normalizado en este país y en el mundo. Es un Y escándalo hasta eso. que tú no tienes una visión clara de lo que está pasando, creamos nosotros vínculos tóxicos en función a nuestras carencias cerebrales. Si usted no tiene dopamina, va a buscarla. Hay Y gente la que puede dormir sociedad te la 20 horas pone y para levantarse que hubo una grúa de modesto. porque no tienen salud. Entonces el abordaje médico es el correcto, porque hay que estabilizar las condiciones una vez que tú tienes el detonante.
Pero si estás buscando vivir de la otra cara de la moneda, tienes que hacer la parte integrativa para entender lo que está pasando. Para cerrar, y la pregunta va para los dos, ¿qué tanto influyen los intereses que hay detrás de una visión como esa, de lo que pueda surgir como algo nuevo y probadamente positivo, pero que siempre hay grupos, industrias que se Los rebelan? laboratorios, la fábrica. Sí, por Los ejemplo. lobbies. Por ejemplo. Y eso es una pregunta que me han hecho muchos mis Los pacientes. visitadores médicos. Eso me han hecho muchos mis pacientes. Si, por ejemplo, el doctor Fadul se está lucrando con ese tema, y personalmente creo que no. Él regala mucho de eso. No solamente que Sí, regala, pero lo que es dice Lice es la competencia de esa industria farmacéutica, Pero es que laboratorios, visitadores tampoco médicos, que aunque sean 10 medicinas, que son las mismas y hacen lo mismo, pero esta ofrece pero más, ¿cuánto? esta empuja Lo más. que pasa es que tampoco tiene sentido, porque que la cantidad de pacientes que ve una sola persona pueden ser 1000 y todavía no va a afectar a la industria farmacéutica. O sea, para que de verdad los tentáculos vengan paranoicos, debe ser algo mucho más impactante, ¿no? Le pongo un ejemplo. Hay un tratamiento que, como decía el doctor Simón, no está todavía aprobado por la FDA, que es el uso de ketamina en ideación suicida, que es un tema muy, muy delicado, vamos a decir. Pero sí se usa y sí funciona. El 70% de las personas usan. ¿Qué pasa? Eso está a nivel mundial. La industria farmacéutica probablemente sí está haciendo algo para que ese tratamiento no se pueda, es un anestésico, que no se puede utilizar porque evidentemente ellos sí tienen algún tipo de interés. Pero en el caso de Fadul, el impacto es muy pequeño para él o para la industria, como para creer que están haciendo algo. Sí, pero es que por defecto lo que se siente es que siempre hay una reacción adversa a algo que puede resultar menos oneroso, menos lesivo, Sí, etcétera. pero no, en el caso de Fadul no creo que haya ninguna Juan de los dos Carlos. lados. Me quedó muy clara su pregunta. Yo siempre digo, pregúntate el discurso, lo que defiende buscando tu razón, ¿qué esconde detrás? Yo quiero el amor al prójimo que se manifieste por mi práctica o el amor al dinero y la inversión que yo hice. Claro. Sencillo. Lo que pasa en el día de hoy, que el culto al nuevo Dios es el dinero, donde usualmente los mejores médicos que siempre han existido, su vocación es amor incondicional al prójimo. Así es. Y yo quiero desarrollar las herramientas, no para abanderarme de la razón, sino en busca de la verdad. Sí, sí, No, nada más que agregar. No, qué mejor, qué broche Qué de oro. reflexión. Por eso que dicen que hay médicos que no ven Claro. pacientes y no clientes. Eso Ha es cambiado la cosa, exactamente. claro. Gracias, doctor Luis Ortega, psiquiatra, Juan Carlos Simón, psicólogo y nutricionista funcional, en este tema que ha sido muy, Tenemos que muy traerlo más interesante. a menudo porque si no han quedado muchas Sí, cosas. no, y sobre todo para orientar a la gente y que ayudemos a despertar en esto que es tan importante. Nosotros hacemos una pausa muy breve y al regreso, la mirada en las tendencias con Irene y Javier.